Muy bien, ¿se puede visualizar lo que estoy compartiendo? ¿Se puede ver? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, una cosa más antes de comenzar. Voy a pedir la participación de muchos de ustedes y como yo comparto la pantalla completa, no puedo visualizar quiénes pueden levantar su mano, qué sé yo. Simplemente si tú deseas participar, enciendes tu micrófono y comienzas a leer la cita que voy a poner porque voy a hacerles participar mucho en esta clase. Muy bien, habiendo dado esas indicaciones, comenzamos con el propósito o objetivo cognitivo o metacognitivo que tenemos con esta clase y en esta semana en función al contenido temático del sílabo de o teoría sociológica 3. Y el propósito es reconoce, explica y valora. Primero va a identificar, va a conocer cuál es la temática, lo va a poder explicar y finalmente va a valorar este aporte, en este caso, la obra de Norbert Elias en torno a la sociedad cortesana y las configuraciones sociales. Entonces, toda esta primera unidad vamos a hablar de Norbert Elias y el día de hoy nos vamos a centrar básicamente en la sociedad cortesana y en las configuraciones sociales. Pero que más adelante también vamos a estar hablando de este concepto configuraciones sociales porque es una categoría básica y fundamental en la sociología de Norbert Elias. Pero el día de hoy, vuelvo a repetir, nos vamos a centrar en su texto La sociedad cortesana. Algo que nos viene a la mente cuando miramos o series de televisión o películas o documentales sobre este tiempo peculiar de la Europa de, digamos, de los siglos XV, siglos XVI, XIV, entre otros siglos más en que se desarrolló en Alemania, en Europa, lo que se denomina o lo que denominó Norbert Elias la sociedad cortesana. Y la imagen nos hace referencia a eso. Y entonces vamos a entender esto de la sociedad cortesana, pero sobre todo al final nos vamos a enfocar en la categoría configuración social para entender el mantenimiento o el desarrollo y el progreso por un tiempo y espacio de esta sociedad cortesana. Comenzamos entonces con una aproximación de este pensador social, Saint-Simon. Para eso voy a pedir la participación de alguien de ustedes que pueda leer la cita textual que tenemos ahí. Licenciado, ¿puedo leerlo yo? Claro, señorita. Ya. En la corte no importa nunca la realidad, sino siempre lo que significa respecto a determinadas personas. No se juzga nunca de las cosas por lo que éstas son, sino por las personas a quienes conciernen. Saint Simon. Muy bien, gracias, señorita. La corte, más adelante lo vamos a definir de forma puntual, es un grupo, es una élite de poder, es una élite de poder, un grupo cerrado de poder. Es aquel grupo, aquel linaje gobernante, en otras palabras. Pero la sociedad en aquel entonces que describe Norbert Elias giraba en torno a este grupo social particular. Y por lo tanto, cuando hablamos de la corte, no solo nos referimos a este grupo o a esta élite de poder, sino también a toda su implicancia que tenía en la sociedad de entonces. Entonces decimos que en la corte no importa nunca la realidad, y cuando se hace referencia a esto, se refiere básicamente a lo que realmente está pasando, sino a la función que ocupan las personas. Es decir, cada personaje, para ponerlo así, tenía que cumplir un guión, para decirlo en términos más simplificados o para dejarme entender. En este tipo de sociedad cortesana, cada personaje cumplía, cada persona representaba simbólicamente un personaje y lo más importante no era lo que se hacía, sino quién lo hacía. Por eso nos dice aquí también, no se juzga nunca de las cosas por las que éstas son. O sea, no se es objetivo con lo que hacemos o dejamos de hacer, sino lo importante, lo relevante es el individuo y que lo cumpla. La persona y que lleve a cabo su papel o que actúe en función al paradigma o a la forma de comportamiento hegemónico de la corte de la sociedad de aquel entonces. Y más adelante vamos a comparar esta sociedad que explica Norbert Elias con estas sociedades contemporáneas.
Como es la primera clase que hablamos de Norbert Elias, a grosso modo algunos datos de su biografía. Hay que decir que Norbert Elias es un sociólogo de ascendencia judía, pero radicado en aquel entonces, de origen judío, pero alemán, también en todo caso judío alemán, y ahí tenemos que nació el 22 de junio de 1897 y murió el 1 de agosto de 1990. Su obra se enfoca sobre todo en una sociología histórica, y esto es bien importante, hace una sociología histórica, cosa que no lo hacen quizás de forma directa Weber o Marx o Durkheim, pero Elias se enfoca a entender la historia fuera de los paradigmas historiográficos, trata de entender la historia desde la sociología, eso es muy importante. Y bajo este estudio sociohistórico es que gesta lo que hoy se denomina la sociología figuracional. Hay que recordar o hay que entender también que Norbert Elias para su tiempo era marginado. Esto lo van a escuchar muchas veces o lo van a leer por ahí. Norbert Elias fue marginado en su tiempo por una cuestión bien básica. Cuando él termina su tesis de doctorado, que era justamente La Sociedad de la Sociedad de la Corte, que es este libro que después se convierte en este libro, La Sociedad Cortesana, ya lo había sustentado o estaba a punto de sustentar, llega a todo lo que es en aquel entonces el gobierno nacional socialista, el nazismo, cobre hegemonía, toma el poder de Alemania y él como un ciudadano de origen judío tiene que salir de su país y tiene que afrontar una serie de situaciones que le impiden crecer académicamente, intelectualmente y ser reconocido. Por eso es que es marginado, porque en su tiempo también la obra de Max Weber era alemán, también Max Weber era preponderante o era reconocida y los aportes que en aquel entonces hacía Norbert Elias eran dejados a un lado. Después, ya a mediados del siglo pasado, hacia adelante comienza a hacerse un poco, comienza a estudiarse los aportes de Norbert Elias. Fue redescubierto, podemos aquí específicamente en los años 70. Su trabajo de una sociología histórica puede explicar estructuras sociales complejas sin menoscabo de agencias individuales. Esto el día de hoy lo vamos a explicar a grosso modo, pero a lo largo y ancho de esta primera unidad vamos a hablar de esta relación sociedad-individuo y de las configuraciones sociales, que es el mayor aporte que hace Norbert Elias en la teoría sociológica. Algunas son las importantes o las más relevantes, diría yo, lo que vamos a ver el día de hoy, La Sociedad Cortesana, publicado en español en 1982, la sociología fundamental, que vamos a hablar la próxima semana de esta obra, La Sociedad de los Moribundos, una obra que por el tiempo no la vamos a abordar, pero que sería interesante, jóvenes, que puedan estudiar, porque en este libro Novellas hace una sociología de la vejez, de la ancianidad y de la muerte, porque estudia justamente aquella población marginada, en el sentido de que las personas desahuciadas, enfermas, ancianas, con diversos problemas por la edad, a veces son olvidados, y él hace una sociología de los moribundos, de aquellas personas que están un paso a la muerte. El proceso de la civilización, que también lo vamos a abordar, quizás no en su totalidad, porque es un libro bien extenso, sobre el tiempo, su teoría del tiempo, que se basa en presupuestos filosóficos, la sociedad de los individuos, también lo vamos a abordar, deporte y ocio en el proceso de la civilización, que es el pionero prácticamente en abordar el tema del deporte, del fútbol, en la sociología. Humana Condition, que yo lo considero unas obras bien importantes, porque aquí explica cómo es que el ser humano se ha degradado tanto. Aparte tiene otro libro titulado Los Alemanes, en donde explica su realidad por ser de origen judío y ciudadano alemán, y cómo es que Alemania se convierte en aquel entonces en una población, en una sociedad malsana, con el nazismo, con el holocausto nazi, y afecta a Europa y genera lo que llamamos la Segunda Guerra Mundial. Así que recomiendo estos libros, tienen más textos, pero son los más relevantes. Algo que hay que hablar y que inicia así su obra, La Sociedad Cortesana, Norbert Elias, es lo siguiente, y esto es bien importante, Juanes. Y aquí tenemos una cita que tomamos literalmente de su texto. Decimos primero que Norbert Elias gesta sus teorías en torno a las experiencias de vida que le tocó vivir.
Estos jóvenes no solo en Noble Elías, sino en Weber, por un lado, Marx, Durkheim, Giddens, Castel, entre otros, que muchas veces su experiencia de vida, sus investigaciones como tal, pero su experiencia de vida también, van a marcar un antes y un después, no solo a nivel personal, sino en su producción teórica, en su producción sociológica. Y específicamente, Norbert Elias le marcaron dos hechos que le tocó vivir. Primero, la primera, a la redundancia, la Primera Guerra Mundial y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Este último por el accionar del nazismo en Alemania. Le afectó tanto, jóvenes, a Norbert Elias esto, no solo en su vida personal, no solo porque en su pleno apogeo como intelectual tuvo que salir, tuvo que pasar necesidad, tuvo que viajar, no tener una vida estable como académico, como investigador, a tal punto que a los 50 y tantos años, no recuerdo el año específico, pero es más de 50 años, recién logra un nombramiento como docente investigador y se jubila a los 60 y tantos años. Diríamos que aproximadamente 10 años se dedicó a la docencia de tiempo completo con un respaldo institucional. Fue poco tiempo porque tuvo que jubilarse, ¿no? Entonces le tocó vivir esto y por eso muchos de sus libros son explicaciones de las sociedades y cómo es que las sociedades se pueden mover malsanas, pueden moverse salvajes, violentas, sin pensar de que en su inicio o en sus generaciones pasadas tenían desarrollo, civilización, progreso, ciencia, tecnología, filosofía, pero una sociedad desciende de repente a lo malsano. Por eso nos habla lo siguiente, quiero que alguien pueda leer la cita textual que tenemos ahí, entre comillas. ¿Yo lo puedo leer, licenciado? Claro, señorita, está bien, está bien. Ya. Norbert, Norbert Elias gesta sus teorías en torno a a las experiencias de vida que le tocó vivir, a saber, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por el accionar del nazismo en Alemania, donde menciona lo siguiente. Por el contrario, es absolutamente posible que estados nacionales muy centralizados se disgreguen y que los descendientes de quienes los constituyeron vivan como unas simples tribus nómadas. Muy bien, gracias, señorita. Esto lo escribe en este texto que estamos explicando el día de hoy para hacer una comparación de los agrupamientos sociales con los organismos biológicos vivientes. Y él llega a la conclusión, y yo pienso, llego a pensar, haciendo una hermenéutica sociológica, y esto lo explica en el proceso de civilización también, en su libro, los alemanes, también en su libro Humana Condition, pero específicamente esta cita nos hace referencia a que puede haber naciones prósperas, estados, naciones prósperos, con gran desarrollo, con gran crecimiento, con gran progreso, con tecnología, con ciencia, etcétera, pero que a pesar de haber obtenido estos niveles de progreso, de modernización, de desarrollo, en algún momento, por diversos motivos, por diversos factores, sobre todo ideológicos, mitológicos, eso lo vamos a hablar la próxima semana cuando abordemos la sociología como cazadora de mitos, estos mitos que crecen en una sociedad y que se vuelven en direccionales o que se vuelven en derroteros a seguir por una élite que después lo expande en toda la población. Por estos problemas ideológicos, mitológicos, muchas veces las sociedades paulatinamente y de forma sigilosa pueden descender a lo malsano, a la destrucción, a lo salvaje, lo que le pasó en la Alemania que le tocó vivir. Entonces, pueden, digamos así, volver a tribus salvajes, a grupos sin dirección, sin un lugar establecido y dejar toda la humanidad y todo lo que hasta entonces habían conseguido. Y la sociedad cortesana es un ejemplo de cómo una sociedad con ciertas características jerárquicas y de desigualdad social se puede mantener sin importar los problemas presentes, es decir, que las personas pueden acostumbrarse a un estilo de vida en particular. Y eso ahora lo vamos a abordar. Decíamos entonces que podríamos mencionar a Norbert Elias por el libro La sociedad cortesana, también por el texto el Proceso de civilización, entre otros más, que él es uno de los gestores, quizás el gestor más importante en la sociología histórica, que después
en términos de la disciplina o subdisciplina, se va a hablar de una sociología de la historia. Pero aquí vamos a hablar de la sociología histórica, que es, digamos, que es parte, que está inmerso en la sociología de la historia. Y Norbert Elias es un gesto al respecto, porque el fundamento de todas sus obras, cosa que no hace mucho, sí es cierto que Weber, Marx, Durkheim, entre otros, que ustedes habrán podido ya revisar en Teoría Sociológica 1 o 2, han hecho bastante producción teórica y categórica para entender las sociedades modernas, sobre todo. Digo sociedades modernas porque la sociología surge en el siglo XIX específicamente con la sociedad industrial, para explicar los cambios de la sociedad por la revolución industrial y todos los factores que dieron paso a la sociedad moderna. Pero no Elías, en contradicción o buscando otro derrotero, él va a ponerse a estudiar momentos históricos específicos como la sociedad cortesana, cosa que quizás no lo van a hacer de forma compleja otros autores. Por eso se suele decir por ahí que Norbert Elias quizás no fue muy extensivo en su teorización, pero sí bien intensivo, es decir, que profundizó en ciertas problemáticas peculiares como la sociedad de la corte. Ahora, quisiera que alguien pueda leer la cita textual que tenemos ahí. ¿Quién lo puede leer? La cita entre comillas. A ver. ¿Puedo leer? Claro, señorita. Léelo. Nos dice, pero la investigación sociológica se diferencia de la historia, entre otras cosas, por el conocimiento de que incluso la posición y selección de los problemas concretos quedan al arbitrio heterónomo del investigador individual o de los convencionalismos religiosos heterónomos de ciertos grupos de investigadores, sí, en constante reacoplamiento con el progreso del saber particular. Uno no se esfuerza en desarrollar, libre de la influencia de partidismos oscilantes y transitorios de la propia época, modelos de relaciones que sean más objetivos y autónomos que los anteriores. Muy bien, gracias, señorita, muy bien. Aquí hace una diferencia entre la investigación sociológica y la investigación histórica, lo que hacen la historiografía como ciencia y los historiadores como oficio, como investigación. Entonces, él hace una crítica directamente al historicismo, en términos de Popper, a la historia o al conocimiento generado por los historiadores, para decirlo en términos más directos. Y él va a decir que muchas veces no hay una libertad, no hay una objetividad, no hay un modelo riguroso y racional para abordar la historia, porque suele pasar que los historiadores recaban información, se trata de una acumulación de ciertos saberes, cierta información, ciertos datos, registros sobre procesos históricos particulares, pero que no llegan a explicar el por qué una sociedad le tocó vivir ciertos hechos, ciertos fenómenos, por qué la sociedad permitió ciertos problemas, cuáles fueron las razones, cuáles fueron las consecuencias y cuál es la explicación subyacente detrás de estos problemas, fenómenos, situaciones, manifestaciones que le tocó vivir a una sociedad en un momento histórico particular. Cosa que si el sociólogo se aproxima a la historia desde teorías, desde investigaciones empíricas, objetivas, va a poder explicar estas realidades. Y si yo explico o me aproximo a por lo menos a entender el pasado, voy a entender básicamente mi presente. Porque la historia no explica, se hace historia no directamente para explicar el pasado, sino para explicar el presente. Eso es en esencia la sociología histórica. Entonces, el estudio que hace la sociedad cortesana Norbert Elias va a servir después para que muchos sociólogos entiendan la sociedad industrial que surge posterior con la Revolución Francesa y con la conformación de los estados nacionales y después la Revolución Industrial. Es decir, si bien él aquí en el ahora tiene una explicación histórica, pero no solo de recabar información, de acumular información de lo que pasó y de lo que no pasó, sino por qué sucedió estas particularidades y así ser libres, objetivos y autónomos
a la hora de investigar. Cuando dice heteronomo se está refiriendo a sin fuerzas externas que te constriñen o que te presionen o que te enclausten en una idea, en una ideología. Pero para ser más claros, porque cuando revisemos cada semana algunos aspectos de la obra de Norbert Elias, en esencia vamos a hacer sociología histórica. Por eso es que he tenido que revisar este texto bien puntual de Santos Julia en Historia Social y Sociología Histórica para ver en forma puntual. Ya Santos Julia después va a escribir, va a teorizar qué es la sociología histórica y en qué se diferencia de la historia social, aunque no vamos a profundizar ahora eso, simplemente ponemos esto para entender de forma más directa de qué hablamos cuando nos referimos o cuando Norbert Elias postula una sociología histórica. Quisiera que alguien pueda leer la cita textual que tenemos ahí, entre ¿Puedo comillas. leerlo, licenciado? Claro, señorita. Estoy. Cuando los historiadores van al encuentro de las ciencias sociales, lo que surge es una historia social o alguna de sus modalidades, y que si son sociólogos los que caminan hacia la historia, aparece entonces la sociología histórica. Muy bien, señorita, gracias. En este fragmento que hemos tomado de este texto, de forma puntual se hace la diferencia, ¿no? Historia social, sociología histórica. Juan es sociólogo, con teorías, con paradigmas, con categorías, con conceptos elaborados en la sociología como ciencia, se acerca a los hechos históricos, a procesos históricos, a la historia en términos generales. Entonces no va a ser un historicismo, no va a ser un repaso de información simplemente, sino va a explicar y va a teorizar por qué pasó en tal año esto, por qué está hecho, por qué, digamos, por eso llega aquí también el proceso de civilización, sobre todo, Nora Elias trata de explicar por qué sociedades como Alemania, entre otros, en el mundo pueden llegar a situaciones malsanas, a violencia, a destrucción, a muerte, a guerras mundiales, si en algún momento era una nación próspera, con ciencia, con filosofía, con gran conocimiento. Y ya para ir quizás puntualizando esto, porque al inicio de su obra, La ciudad cortesana, Norbert Elias es bien claro, bien directo, al decir que él va a abordar la ciudad cortesana no desde un punto de vista histórico, es decir, la ciudad cortesana ya había sido reportado, quizás no categorizado así como ciudad cortesana, sino sociedad de la corte real, y la plebe y el pueblo, el linaje real y la plebe y el pueblo, y había sido estudiado de forma pormenorizada, de forma bien compleja por los historiadores, pero no explicado. Una cosa es recabar información, datos, registros de lo que sucedió, de lo que no sucedió, pero otra cosa es explicar las estructuras subyacentes o en términos de Norbert Elias, las configuraciones sociales detrás de estas realidades. Entonces, esto también incluimos entonces qué es la sociología de la historia para ver en qué consiste esta subdisciplina y ver cómo es que Norbert Elias aporta a este campo del conocimiento. Y entonces decimos que por otro lado la sociología de la historia es una disciplina de la sociología que estudia tres aspectos básicos. La historia como tal, como hecho social, la historia social y por lo tanto hace una sociología histórica. Y eso es justamente el fundamento, la plataforma en torno al cual gira la obra de Norbert Elias. Integra todos estos aspectos de forma compleja, crítica, objetiva y científica. Esta es la visión con bases epistemológicas y metodológicas de la historia desde la sociología. Entonces, en esta primera parte hemos hablado un poco de Norbert Elias, a grandes rasgos, algunos datos de su biografía, las experiencias que le marcaron para generar algunas teorizaciones, la sociología histórica que abordó, y esta va a ser la base para la sociedad cortesana y para los otros textos que vamos a revisar. Es la base epistemológica del cual va a partir Norbert Elias, o en torno al cual gira su obra. Y esto es importante recordarlo.
Bueno, ahora para no desconectarnos voy a obviar por esta, porque un poco extenso, recién estamos en la introducción, solo hemos visto la introducción, un poco extenso es esta clase porque hemos puesto la primera parte de su biografía, algunas obras, algo de su vida personal, aunque podríamos hablar más de su vida personal, no Elías, pero nos enfocamos en este día en la ciudad cortesana, que es un libro bien extenso y hemos tratado de sintetizar de la manera más fácil posible para que sea entendido para cada uno de ustedes. Comencemos entonces eh, de lleno ya con la ciudad cortesana. Puedo repetir, cuando hablamos de sociología histórica, la primera parte de su libro habla de cómo, de su enfoque, de cuál va a ser el paradigma en torno al cual él va a abordar el tema de la ciudad cortesana. Y él va a decir, va a ser una investigación sociológica de la historia y por lo tanto va a ser una sociología histórica. Eso ya está bien en claro, esa es la base de su obra, de su teoría sociológica. Con esa base, con ese fundamento, entendiendo eso, ahora vayamos entonces a la sociedad cortesana como tal. La denominación categórica de sociedad cortesana la acuña Norbert Elias. Si ustedes entran, por ejemplo, a un manual o entran al internet, van a ver sociedad cortesana Norbert Elias. Sociedad cortesana sinónimo o hace referencia o te lleva a la fuente Norbert Elias. Porque en aquel entonces su tesis de doctorado fue justamente la sociedad de la corte o la sociedad que se gesta en toda la corte. Ya después se consolida como la sociedad cortesana, que es sociedad que surge a partir de la corte real en Alemania, específicamente y por una explicación casi general en el contexto europeo o francés. Entonces, la sociedad cortesana, lo que yo nombré leyes para comprender la vida social de un determinado tiempo y espacio. El término cortesano se refiere a la corte, una élite o un grupo aristócrata selecto y cerrado en donde se reúnen personas a las cuales se les ha entregado el poder. Hablamos de la corte como ese grupo de aristócratas, un grupo selecto, un grupo, para decirlo en términos más simplificados, el grupo de poder, el grupo gobernante, el linaje real y todo su tejido de relaciones que se genera en torno a este linaje real. Este poder se adquiere de forma hereditaria y también muchas veces por la fuerza y con violencia. Entonces, eso entendemos por la corte y de ahí viene el término corte, sociedad cortesana. Se le entrega el poder a este grupo selecto para decidir sobre temas judiciales y políticos de las grandes mayorías, esto es, del pueblo o la plebe. Entonces, este tópico de la sociedad cortesana gira en torno a este grupo de poder, a esta corte real, a esta élite de poder, a este grupo que decide los destinos de las mayorías, que decide los destinos de la plebe, como en aquel entonces se llamaba, del pueblo o de la sociedad de aquel. Entonces, la vida giraba en torno, en otras palabras, a este grupo selecto, a este grupo cerrado, a este grupo de poder. Y específicamente, no lo lees específicamente, se va a centrar en un periodo de la historia en particular. Decimos que la sociedad cortesana tiene que ver con los estilos de vida de las élites aristócratas, autoritarias y absolutistas. Esto es importante también notarlo porque más adelante Elías va a llegar a la conclusión de decir por qué es que por cierto tiempo, por gran tiempo y espacio, estas élites tuvieron el control absoluto. Y la explicación histórica tradicional te dice o te enseña, bueno, porque la élite de poder con violencia ejercía miedo, ejercía control, ejercía a través de la violencia, del miedo, del control, de la religión también, controlaba a la población. Había un control social de esta élite de poder hacia el pueblo. Esa es la explicación bien básica de sentido común. Pero no Elías va a decir que no necesariamente es así, que también la plebe o el pueblo, para hablarlo en términos directos, sencillos, de alguna otra manera se había acostumbrado a este estilo de vida y lo apoyaba o lo beneficiaba o no tenía mucho reparo en vivir en esta condición jerárquica y desigualdad social, incluso de explotación, en donde la vida giraba en torno a la corte real y el pueblo era marginado, ¿no? Enfermo, en pobreza, en sobrevivencia, pero no es que simplemente era la lógica de que esta élite de poder ejercía su poder de forma absoluta, sino que la misma población, el mismo pueblo, de alguna otra manera contribuía pasivamente
en el mantenimiento de estas monarquías. Específicamente, la sociedad cortesana se refiere a la Europa de la Edad Media, específicamente en el siglo XVII, hasta su ocaso monárquico en el siglo XVIII. Es en este espacio y tiempo en donde el cual hace su sociología histórica Norbert Elias. Para lo cual toma como prototipo a Luis XIV, que nació en 1638 y murió en 1715. Luis XIV, el rey de Francia de aquel entonces, más conocido como el Rey Sol. No nos vamos a sentar en explicar su historia, su biografía de Luis XIV, no es, en el texto ustedes lo van a poder ver algunos aspectos, pero no es la intención de hacer un historicismo o recabar información al respecto, sino las categorías del cual surge la explicación que hace Norbert Elias. Estudia su reinado, su régimen de forma estructural y compleja, esto es, como ya lo hemos mencionado, hace una sociología histórica para entender el proceso y la posterior constitución, y aquí viene lo importante, de los Estados-nación europeos que surgen posteriormente, la Revolución Francesa, los cambios, la modernidad que surgen en Europa. Entonces se trata de conocer el pasado para explicar el presente, o como más claramente un historiador, se me fue el nombre del historiador de la católica que señala esto, que dice que estudiamos la historia no para explicar el pasado, sino para explicar el presente. Muy bien, proseguimos entonces y vamos entonces ya a entrar, ya hemos visto que es la sociedad cortesana, en torno a esta élite de poder, a este grupo gobernante, a este linaje real, en torno al cual gira la vida social de la plebe, del pueblo, de la sociedad de aquel entonces. Esa es la corte, esa es la sociedad cortesana. Ahora, aquí vamos a vincular las dos categorías fundamentales. Sociedad cortesana ya lo hemos visto, aquella sociedad surgida por la corte, por este grupo de poder, por esta élite que ejerce dominio, que ejerce control, pero un control social no solo de parte de ellos, sino que la gente también contribuye al mantenimiento de ese sistema, de esta estructura social. Y muchas veces de forma pasiva contribuye al sostenimiento de este sistema social. ¿Y dónde está la explicación? ¿Cuál es la explicación que hace Norbert Elias sobre esto? Y ahí acuña, y literalmente lo menciona, y por eso hemos resaltado, lo menciona muchas veces en su obra o en este texto, la configuración social o las configuraciones sociales. En otras palabras, la categoría configuración social explica el mantenimiento, el sostenimiento de la sociedad cortesana. Para decirlo en términos metodológicos, en términos ya de la metodología científica, son dos variables que se relacionan. Porque la configuración social determina el mantenimiento de la sociedad cortesana. Y una sociedad cortesana se sostiene porque detrás o en el fundamento subyacente, la plataforma, el fundamento que lo sostiene es las configuraciones sociales que los mismos seres humanos, no solo la corte real, sino el pueblo, la plebe, ha creado para vivir de esa manera. Es decir, que estamos contentos, no hay mucha incomodidad de cambiar la vida que tenemos. Por eso es que ustedes pueden ver series de televisión, pueden ver documentales, pueden ver películas incluso, o formas en cómo se retrata, o pueden revisar los libros de historia. La vida de la plebe giraba en torno a lo que pasaba con el príncipe, el amorío del príncipe, el rey, lo que dejaban de hacer, las fiestas que tenían, las fiestas de gala que tenían, los eventos, los viajes, los eventos que realizaban, y la plebe, el pueblo, por más que estaba en una situación muchas veces de pobreza, de miseria, de enfermedad, de muerte, la tasa de mortalidad era alta en aquellos tiempos, pero se habían acostumbrado a ese estilo de vida y estaban pendientes, así como comparando con lo que pasa en la sociedad actual, cuando la gente está pendiente de los millonarios, de los artistas, de los actores de Hollywood, de la clase política, de los jugadores de fútbol, de esa gente que tiene influencia, que tiene dinero, que tiene influencia cultural, mediática, la gente está atento con su vida personal, ¿no? Lo que pasó, que no comió, se cortó el cabello, se divorció, no se divorció. Así lo mismo que pasa hoy con las redes sociales, con la televisión, y cómo es que el ciudadano común está atento con lo que pasa muchas veces con las artistas de Hollywood, con los políticos, los millonarios, jugadores de fútbol. Algo similar pasaba en aquel entonces. La plebe existía en función a la corte, a lo que dejaba de hacer o hacía la corte.
Y aquí tenemos algunas citas textuales que hemos tomado sobre la relación de sociedad cortesana con configuración social. Y quisiera que alguien pueda leer las citas textuales que tenemos aquí, lo que está entre comillas. ¿Alguien lo puede leer? Ya, licenciado, yo lo voy a leer. Ya. La corte real y la sociedad cortesana son, por lo tanto, configuraciones específicas de hombres. Muy bien. Gracias, señorita. Dijimos entonces que ahora bien las cortes y sociedades cortesanas, como configuraciones sociales centrales de una sociedad estatal, no son, por cierto, exclusivas del devenir de las sociedades europeas. Es decir, en esencia, la configuración social como categoría sociológica está presente, no solo estuvo presente en la sociedad cortesana de antaño, sino en las sociedades industriales, ahora modernas, sociedades contemporáneas, incluso sociedades de la información, sociedades del conocimiento. Y ahora voy a explicar por qué. Vayamos a la siguiente cita. La corte real y la sociedad cortesana son, por tanto, configuraciones específicas de hombres. Es decir, los mismos seres humanos, las mismas personas gestaron esta lógica social y se acostumbraron a este estilo de vida. Para simplificarlo, para no profundizarlo, para dejarme entender. ¿Y qué es profesión de configuración social? Vamos a ver la próxima semana cuando hablemos de sociología fundamental un poco más sobre esto, pero ya les voy adelantando y para que sea bien didáctico esto, una configuración social es como un tejido social, es un tejido social. Y un tejido social es una unión de nodos con puntos o nodos conectados, interconectados, interdependientes, que se necesitan para su existencia. Es como una telaraña, ya, para hacerlo más sencillo, es como una telaraña. La telaraña tiene puntos de conexión y si es un punto se rompe, poco a poco se va a romper toda la telaraña. Son puntos que se conectan, puntos que se conectan, que son interdependientes, que se necesitan para su existencia. Entonces, las configuraciones sociales son ese tejido social que se ha desarrollado, que se ha construido para el mantenimiento de una estructura, de un sistema, de una sociedad. Voy a poner otro ejemplo. ¿Por qué, profesor, en el Perú hay mucha corrupción y por qué se dice que la corrupción se ha normalizado, se ha institucionalizado? ¿Por qué hay mucha corrupción, profesor? Porque ya el peruano se ha acostumbrado y ya si postula un trabajo o hace una actividad, ya sabe que le tiene que pedir algo, ya sabe que tiene que dar algo, que tiene que hacer un favor. No digo, no generalizo, pero como que es una práctica recurrente en nuestra cultura informal, transgresora, y sabemos que es malsano, que es irracional esto, pero lo aceptamos, convivimos con eso, aportamos. Es que ya estamos enmarañados, somos parte de este tejido social, somos parte del problema. Entonces la configuración es ese tejido social que explica un tipo de sociedad. En este caso, Noruega se refiere a la sociedad cortesana, pero como dice textualmente ahí, no solo son las sociedades europeas de aquel entonces. Las configuraciones sociales están detrás de sociedades malsanas, de sociedades, digamos, poco más racionales, modernas, civilizadas, pero también las sociedades malsanas están presentes. Toda sociedad tiene un tejido social y si queremos cambiar esta sociedad para bien o para mal, hay que trabajar en los tejidos sociales. Y eso es lo que pasó en la Alemania, eh, a- a- en la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando se generó un sistema educativo social nacionalista o nacional socialista para generar todo este adoctrinamiento, toda esta ideología de violencia, de guerra, que les iban a asesinar a los judíos, que los iban a matar a mucha gente, cómo es que se tejió. Y Norbert Elias experimentó en carne propia esta realidad y él busca explicar las configuraciones sociales que a través de la educación en Alemania se desarrollaron, dieron como resultado una sociedad casi totalmente malsana que mató a sus prójimos, hicieron guetos, crematorios y otras cosas horribles contra seres humanos. ¿Cómo se explica esto, profesor? Porque en un tiempo y espacio se generaron estos tejidos de estas configuraciones sociales, este tejido social que después uno puede justificar la violencia o la muerte de niños, de mujeres, porque desde pequeños se les ha enseñado a comportarse de esa manera. En las escuelas hiderianas se les enseñaba, por ejemplo, a los niños y adolescentes que los judíos literalmente eran ratas, eran como ratas y deberían ser asesinadas. ¿Podemos descender, profesor, en el futuro a sociedades como estas? Mira la película La Ola, una película
de Sociología de la Juventud, que yo les pongo muchas veces, en Sociología de la Juventud, La Ola es una película que explica cómo en nuestro tiempo una sociedad puede descender de nuevo a una sociedad más sana como la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial. Detrás de eso hay una configuración social tejida de forma sigilosa, de forma paciente. Nos dice también que hay un ordenamiento de organización social. Él nos dice hay sociedades feudales, muchos lo han estudiado, sociedades industriales, en lo cual se enfoca sobre todo Max Weber, Durkheim, en parte Parsons y sobre todo Marx se enfocan en estudiar la sociedad industrial. Pero pocos, y es el primer sociólogo, Norbert Elias, directamente hablando, quien se enfoca en las sociedades cortesanas, que explica posteriormente, y eso lo ancho lo vamos a explicar, posteriormente por qué se da la Revolución Francesa, las revoluciones sociales, la conformación de los estados nacionales y después las sociedades industriales. Seguimos entonces repasando esta relación categórica entre sociedad cortesana y configuración social. ¿Cuál es la problematización o el estado de la cuestión que hace Norbert Elias? Para esto quiero que alguien pueda leer la cita textual que tenemos ahí. A ver, ¿quién lo puede leer, jóvenes? A ver, ¿están ahí o ya se desconectaron? Vale repetir también. Licenciada, yo la... Ya, señorita, la primera señorita que utilizó su micrófono. Después la segunda que utilizó el micrófono para la ¿Se me siguiente. escucha? Sí. Sí, señorita, sí. Ya. La cuestión acerca de las características de una configuración de hombres interdependientes que no solo hacían posible, sino necesario, al parecer, que muchos miles de hombres a los largos de siglos o milenios se dejaron gobernar constantemente, sin ninguna posibilidad de control, por una sola familia o por sus representantes. Es, por lo tanto, uno de los problemas principales que tiene uno que enfrentar cuando hace un estudio sociológico de la sociedad cortesana. Muy bien, señorita, muchas gracias, muy bien. O con lo que dice aquí, en esta cita, estoy poniendo citas textuales para hacer una hermenéutica sociológica y también para ir a la misma fuente, porque muchas veces ustedes van a encontrar resúmenes o manuales de la obra de Norbert Elias, si no es lo mismo revisar manuales o resúmenes, sino ir a lo que mismo Norbert Elias señala. Y lo importante aquí es que nos dice las características de una configuración de hombres interdependientes. Ya les he dicho que una configuración es un tejido social en donde las personas están relacionadas porque son interdependientes, se necesitan los unos a los otros, que no solo hacían posible, sino necesario. Ojo con necesario, es como que una persona pobre, ustedes habrán visto películas o series de la época de la Edad Media, que vivían en miseria, en pobreza, pero estaban al tanto de lo que el príncipe, lo que la princesa, la corte, el linaje, los señores de la élite se podían vestir, qué música escuchaban, pendiente cuando no tenían ni qué comer en su casa. Es como que a alguien le faltan muchas cosas para comer en su casa, pero prefiere comprar una televisión tamaño de una cama, tremenda televisión para estar al tanto de lo que pasa en su serie favorita, o en Hollywood, o en su jugador, etcétera, ¿no? Pendiente de las élites de poder y se olvida de sus necesidades. Al parecer que muchos miles de hombres, a lo largo de siglos o milenios, esto es bien importante, se dejaran gobernar constantemente. Los historiadores lo habían fechado, lo habían dado a conocer, habían dicho este es el gobernante, estas son las familias, la plebe, con la estructura, las jerarquías sociales, pero no le decían, pero ¿por qué esta gente se dejó gobernar por un solo clan, por un solo linaje, por una sola familia? ¿Por qué se sujetaron? ¿Por qué la Revolución Francesa y la Revolución y la caída de las monarquías se tomaron mucho tiempo? ¿Dónde está la explicación de eso? Y si nosotros explicamos sociedades absolutistas, monárquicas como la de Luis XIV, podemos explicar dos sociedades posteriores como las sociedades que estamos viendo en la actualidad, que ya no son absolutistas, pero que aún hay problemas humanos que son pendientes, que son recurrentes y que no se solucionan, por más que tenemos una élite de poder quizás un poco más democrática, no como en antaño, que eran absolutistas, que lo absorbían todo. Entonces él dice, una sola familia gobernaba a cientos de miles de personas por muchos años. Y eso sí lo tienen que prestar atención a eso, ya que los historiadores no pueden explicar. Yo he leído a varios historiadores, por ejemplo, peruanos,
que tratan de explicar la historia, pero no lo pueden hacer, digamos, porque no tienen las categorías, la teoría o la habilidad, qué sé yo, o porque no es su propósito. Ahí habríamos que ver cuál es la esencia de la historiografía, no somos historiadores como tal, pero ahí los sociólogos aportan a esto, por eso que un sociólogo tiene que conocer historia, porque si no conoce historia, ¿cómo va a explicar la sociedad presente? Definitivamente no lo puede hacer. La respuesta a este interrogante que hace Norbert Elias a este estado de la cuestión son las configuraciones sociales. Una configuración social sostiene o no una sociedad, para bien o para mal, en este caso para mal para muchas personas en la sociedad cortesana. Algo más para seguir relacionando estas dos categorías, sociedad cortesana con configuración social. Y ahí he puesto algunas imágenes que hacen referencia a esta. Es que ustedes ven ahí la imagen, ¿no? Que lo han tomado quizás de cuadros o de ideas de aquellas épocas, pero que si ustedes ven en nuestra sociedad como que se replica de otra manera, hasta cierto punto. Que es un fenómeno realmente que la gente esté pendiente de la vida de la élite, de la política. Bueno, la política se justifica, pero de otras personas, de otras figuras mediáticas que esté pendiente de su vida, aquí está la explicación. Es que la sociedad se ha acostumbrado a vivir a su existencia en parte resultado de la existencia de estas personalidades. Y esa era la sociedad de la corte. Y hoy se reproduce quizás de otra manera, pero en esencia hay una configuración que explica esta irracionalidad de por qué a ciertos chicos siguen a ciertas chicas influencers, por ejemplo, ¿no? O porque la gente se acostumbra a ciertos políticos y se dice, no, roba pero hace obras, pero no importa que sea pero no tenemos algo mejor, ya me acostumbré a este estilo de vida y racionalmente quizás no quiero cambiarlo. ¿Quiera que alguien pueda leer la cita textual que tenemos ahí? ¿Quién lo puede leer? Licenciada, ¿lo puedo leer? Claro, señorita. Ya está bien. Cada uno de los individuos que forman entre sí tales configuraciones es único e irrepetible, pero la misma configuración puede mantenerse durante muchas generaciones, con un ritmo transformacional relativamente lento, configuraciones que se conservan idénticas o que en todo caso se encuentran sometidas a un cambio bastante lento. Pueden estar, en consecuencia, compuestas de individuos diversos que cambian más rápidamente. Muy bien, gracias, señorita, muy bien. Estamos resaltando ahí el término configuración o configuraciones para entender que la sociedad cortesana se sostenía bajo esta lógica de lo que llaman Norbert Elias la configuración social. Y esto es importante aquí cuando dice los individuos que forman entre sí tales configuraciones es único e irrepetible. Esto es importante. Las personas de generación en generación, los padres, los hijos de los hijos que vivían en la sociedad de la corte, si bien es cierto que había particularidades, eran realidades, familias, personas únicas, no eran, digamos, no digamos que era una sociedad uniforme, para dejarlo entender, o bien homogénea, pero que por el mismo contexto social que les tocó vivir, no había una reacción o no había un sentido de transformación directa o a corto plazo, de tal manera que las configuraciones llegan, dependiendo del mismo accionar de las personas, llegan a extenderse hasta cierto tiempo y espacio, pueden ser ciclos incluso, que puedan mantener cierto tipo de comportamiento recurrente. Para dejarme entender quizás esta parte, una configuración que los mismos seres humanos han creado, después los llega a controlar. Es decir, un estilo de vida que recurrentemente tú has fortalecido, has construido, y en algún momento tú dices, quiero cambiar este estilo de vida, que yo mismo lo he construido, yo mismo he construido estos hábitos quizás negativos, malsanos en mi vida, quiero cambiar esto, pero te es difícil cambiarlo, porque ya te controlas tus hábitos, tus patrones de conducta, tus valores que tú has creado por muchos años, llegan a controlarte, y va a ser muy difícil salir de esto, por más que tú digas, el patrón de conducta en mi hijo se va a romper. Pongo otro ejemplo bien sencillo. Un hijo que nace en un contexto de un padre alcohólico, por lo general, por muchos factores psicológicos, sociales, ambientales, tiende a reproducir, no digo
en sentido general o absolutista, tiende a reproducir, pero esta lógica del consumo de alcohol. Porque hay una configuración que en su psicología y que en su familia se ha tejido entre padre e hijo y que le es difícil salir de este parámetro. Por eso le decía que la configuración es como un tejido, como una telaraña que te atrapa. Y una vez que te atrapó, va a ser muy difícil salir. Tú tienes que tejer otro tejido, otro relativo, otro camino para salir. La respuesta entonces está sí. Esta sociedad cortesana se mantuvo con una configuración social. Hay que entonces gestar otro tipo de configuración para salir. Y más adelante voy a puntualizar, voy a definir qué entendemos por configuración social y figuración y la sociología figurativa de Norbert Elias. Decimos aquí, entonces, son los mismos individuos los que constituyen las configuraciones sociales, se autocontrolan. Es decir, por eso, ¿cómo explicar que por una familia hayan aceptado el gobierno, muchas veces autoritario, absolutista, de una sola familia por cientos de miles, estos cientos de miles habrían decidido escoger otro tipo de vida, otro estilo de vida, pero han decidido mantenerse en estas por un autocontrol, porque ellos mismos se acostumbraron y no quieren cambiar esta forma de vida. Algunos aspectos más que Norbert Elias desarrolla en su obra y otras categorías que están relacionadas a las configuraciones sociales o que explican, ya hemos visto sociedad cortesana, configuración social, ahora relacionemos qué otras dimensiones, otras subcategorías, subvariables están detrás de la configuración o de las configuraciones sociales. Las estructuras habitacionales que tienen una relación estrecha con las estructuras sociales. Y para eso te voy a pedir a alguien que pueda leer la cita textual que tenemos ahí. Sí, señorita, puede leerlo. Está bien, licenciado, lo voy a leer. Todo tipo de coexistencia de hombres corresponde a una determinada conformación del espacio, donde los respectivos hombres, si no juntos, al menos en unidades parciales, conviven o pueden convivir efectivamente. En ese sentido, por tanto, el tipo de vivienda de los cortesanos permite también un acceso seguro y muy gráfico para la comprensión de ciertas relaciones sociales, características de la sociedad cortesana. Gracias, licenciada. Muy bien, señorita, ¿listo? Algo que me pareció peculiar en la obra de Norbert Elias es lo siguiente, jóvenes, que es bien importante. Él pone especial atención en unos capítulos de su libro en la forma en cómo se constituyen las viviendas, el tipo de vivienda, en términos de la arquitectura, el urbanismo, todo ese proceso estructural que sea una lógica de construcción de viviendas. Que hasta el día de hoy, jóvenes, si ustedes habrán viajado quizás o van a viajar a Europa, van a poder ver cómo es el orden no solo de urbanización que añade la categoría social al tema de la ciudad, sino urbanismo que es directamente la infraestructura de una ciudad. El urbanismo directamente la infraestructura de una ciudad. Entonces él pone especial atención en esto porque también señala que la infraestructura o el tipo de vivienda de la corte era un tipo de lazo o de relación social. Era, digámoslo así, no solo por lo artístico del cual se ha construido, como vemos ahí en la imagen, estas viviendas, estos castillos, estos monumentos donde vivía la corte, sino porque también era un tipo de símbolo o simbología de poder. Por eso dice aquí, todo tipo de coexistencia. Cuando habla de coexistencia, le habla de la existencia de un grupo, de un grupo de personas. De hombres corresponde a una determinada conformación del espacio, cómo es que hacen uso del espacio público, donde los respectivos hombres, si no juntos, al menos en unidades parciales, aquí habla de unidades parciales, familias, específicamente clanes o familias, conviven o pueden convivir efectivamente. En ese sentido, por tanto, el tipo de vivienda de los cortesanos permite también un acceso, y ojo con esto, seguro y muy gráfico para la comprensión de ciertas relaciones sociales características de la ciudad cortesana. El arte, la infraestructura, el tipo de vivienda de esta élite de poder también simbolizaba, si bien es cierto que era una infraestructura, uno puede decir, pero eso es solo infraestructura, solo es una vivienda, pero detrás de eso había una simbología de poder. Es como que un plebeyo, una persona del pueblo, por X motivos llegue al palacio. Por eso ustedes han visto jóvenes cuentos, historias, alegorías que hablan del pobre que se hace millonario, el pobre que se hace príncipe, que llega al palacio y que llega a ser un duque o un señor con poder.
terrateniente, como que solo en tus sueños tú podías llegar al palacio, o quizás para servir y después, o quizás porque te van a asesinar o porque hiciste algo malo. Solo en tus sueños, como una utopía, llegar al palacio y ser parte de la corte. Entonces el tipo de vivienda también representaba esa majestuosidad, ese arte, esa alegoría detrás de las viviendas que también ejerce un tipo de control y de poder. Y por lo tanto, no le dirías, lo sintetizando de esta manera, va a decir que toda estructura social parte de las estructuras habitacionales, de las viviendas, de las infraestructuras, del urbanismo y de la urbanización. Detrás, por eso es que hasta el día la formación urbanística en Europa es bien uniforme, bien ordenada. Ustedes pueden ir a Italia, pueden ir a Francia, pueden ir sobre todo a Inglaterra, van a encontrar un orden urbanístico bien preciso, con una proyección racional, no como en sociedades latinoamericanas donde la gente construye su casa por aquí, de forma informal, lo hace de esta manera, con material. En esos países no vas a encontrar eso. Quizás en sectores rurales sí, pero en sectores urbanos definitivamente que no lo vas a encontrar. Esa es la herencia de la sociedad cortesana. Muy bien. Otro punto importante que me pareció interesante también en su texto es cuando habla del etos cortesano aristocrático. ¿Qué es el etos? En esencia es la forma de pensar y de actuar de una persona en sentido ético. En otras palabras, es la moral y la ética de este grupo cortesano aristócrata, es decir, de esta élite de poder. Su forma de pensar, su forma de actuar, su ética y su moral, que se hacía hegemónico para los ciudadanos de aquel entonces. Para eso voy a pedir a alguien que pueda leer las citas textuales que tenemos ahí. ¿Quién lo puede leer? A ver, señoritas, jóvenes, ¿quién lo puede leer? Si puedes, vale repetir también. A ver, ¿están ahí jóvenes? Licenciado, Claro, señorita, puedes leerlo. ya. El etos cortesano aristocrático, pero la específica conducta misma que se deriva del entramado de tal sociedad cortesana se destaca ya algo más claramente. Ante la vista del estudioso en este tipo de investigación, frente a la acumulación de valoraciones heterónomas y del etos profesional burgués, el cual no es algo de por sí evidente. El sacrificio de la vida humana al servicio de valores pasajeros, pero que en su época se consideran eternos, se puede observar por doquier en el desarrollo de las sociedades de hombres. Pero el sacrificio al servicio de valores transitorios contribuye a veces a la formación de obras y configuraciones humanas de un valor más duradero. Una forma de pensar y actuar que sigilosamente se mantiene. Muy bien. El etos es la ética y la moral, la forma de pensar y actuar de un grupo social, de un grupo, de una élite, de un grupo social en particular o determinado. Entonces, acá nos dice, pero la específica conducta misma, que se deriva del entramado de la ciudad cortesana, se destaca ya algo más claramente ante la vista del estudioso, hablando de que se aproxima a estudiar esta sociedad cortesana, en este tipo de investigación frente a la acumulación de valoraciones heterónomas. Cuando habla de heterónomas, habla de una fuerza externa que te constriñe, que te oprime o que te coacciona, y del etos profesional burgués, el cual no es algo de posibilidad. Es decir, indirectamente, quizás tácitamente, quizás no, digámoslo así, que sea algo, una educación directa. Es como que venga el grupo burgués, el grupo aristócrata, la élite de poder, vaya casa por casa o vaya plaza por plaza a la plebe, al pueblo a enseñarles, así te debes comportar, esta es la norma que tienes que seguir. No había una imposición directa, era absolutista en sentido económico, en sentido religioso, pero no en el sentido de que debería de reproducir sus estilos de vida, su ética, su moral. No era de forma directa, pero sí, como dice ahí, lo cual no era algo de por sí evidente, pero sí había una influencia indirecta en donde la plebe y el pueblo en general, de otra manera, aspiraba, voy a decirlo así, aspiraba a este tipo de comportamiento. Dependía simbólicamente, había una interdependencia de lo que dejaba de hacer, de lo que hacían o dejaban de hacer la corte. Entonces, el etos
la forma de pensar y de actuar, la ética y la moral de este grupo se imponía de esa manera en la población. Y no se imponía para que ellos busquen ser quizás de algo con violencia o de forma radical, busquen ahora ellos tomar el poder, sino que se reproducía en el sentido de que ellos tenían que ser los subalternos y los subordinados a esta lógica de poder, a este estilo de vida. Entonces era una influencia pasiva. El sacrificio de la vida humana al servicio de los valores pasajeros, y esto es bien importante también, el servicio de la vida humana al servicio de los valores pasajeros, pero que en su época se consideraban eternos, se puede observar por doquier en el desarrollo de las sociedades de hombres. Esto ya es un hecho que historiadores y sociólogos lo pueden ver directamente. Cierto tipo de valoraciones que pueden permanecer en las sociedades, pero, y ahí pone una especial atención a Elías, pero el sacrificio al servicio de valores transitorios contribuye a veces a la formación de obras y configuraciones humanas de valor más duradero. Es decir, esos pequeños detalles, esos pequeños estilos de vida, esos pequeños hábitos, esos comportamientos quizás insignificantes a la larga se vuelven como parámetros de conducta recurrentes. Es como decir, a ver, se me viene a la mente la élite mediática de la industria cultural en la actualidad. Y un ejemplo bien sencillo. Que una actriz de Hollywood o una actriz, una cantante famosa o lo que está ahora muy en boga, la cultura surcoreana y estos adolescentes, que de repente se pone un arete, que de repente se pone una casaca o de repente se viste de tal manera, ya todos quieren, genera una tendencia en la moda, genera una ética en la estética, genera una ética y una estética, genera un modo de vestir, un modo de actuar, un modo de pensar. Y hay una influencia, hay un control de esa manera, sigilosamente, no directamente, no es que te dicen vístete así o peínate así, ponte en arete o escucha tal música, pero ya con el hecho de que ellos son la élite mediática de la industria cultural, de la música, de Hollywood, etcétera, indirectamente te está diciendo tienes que vestirte así, tienes que escuchar esta música, tienes que comportarte así, hasta tienes que aprenderte así. Y hay un control indirecto, social, en ese sentido. Hay una ética y una forma de pensar y actuar que se están imponiendo sigilosamente, por eso acá me he puesto, una forma de pensar y actuar que sigilosamente, o sea, silenciosamente, sin que te des cuenta, se está manteniendo y te está controlando. Y así la plebe era controlada por la corte. No solo era lo que históricamente conocemos, con violencia, con represión, mataban a los que se oponían a las reglas, los levantamientos, los rebeldes, sino también a través de la cultura, a través del arte, a través de este tipo de comportamiento profesional burgués, se entretenía a la gente, en otras palabras. Y aquí ya viene ya caso más específico en donde magistralmente profundiza Norbert Elias en su texto, la ética, ceremonial y prestigio. La ética, cuando hablamos de la etiqueta, cuando hablamos de la etiqueta, estamos hablando de ese comportamiento peculiar que toda buena sociedad, que todo, entre comillas, buen ciudadano o buen representante de la corte tiene que seguir estrictamente, porque al no seguirlo, por más que tenga dinero, tenga el sustento material, financiero, de lujos, que tenga propiedades, tierras, pero no solo basta con eso, sino que hay que poner la etiqueta, el protocolo necesario que exige la corte. Y que quizás no es que era escrito, no es que era escrito un manual de funciones aquí, sino el mismo niño que nacía en la corte tenía que seguir esta lógica de comportamiento, esta forma de actuar, participar en estos eventos y el pueblo al pendiente. No tenían televisión, no tenían redes sociales, pero estaban al pendiente de lo que pasaba o no pasaba en la corte real. No había televisión, no había redes sociales, pero había una influencia por lo que ya hemos mencionado, las configuraciones sociales que se habían tejido sigilosamente en esta sociedad. Solo dentro de esta sociedad cortesana podían los hombres que pertenecían a ella mantener lo que a sus propios ojos daba sentido, ojo con esto, y orientación a su vida, su existencia social como cortesano, su distanciamiento con todos los demás, su prestigio. Cuando digo distanciamiento es que esta corte tenía que distanciarse del pueblo, de la plebe, tenía que seguir rigurosamente la etiqueta, las ceremonias de la corte real. Su prestigio y en consecuencia el centro y su propia imagen, esto es su identidad personal, es decir, tu sentido de existencia, tu sentido de vida, tu identidad personal giraba en torno a los estilos de vida, a los hábitos, a la etiqueta, a la ceremonia, a los eventos
que se realizaban en la corte real. Eso te da prestigio, no solo el dinero, o sea, es como decir que la gente te controla no solo con dinero, no solo con posesiones, sino también con formas de actuar, con hábitos, por más insignificantes que puedan parecer, pero ahí está presente. Y acá lo sintetizamos de esta manera. La vida social giraba en torno a la vida de la corte real, de la élite gobernante. O sea, la vida social de la plebe, del pueblo, y por eso dice Nobel Elías, por eso es que esta sociedad cortesana por una familia fue controlada, no solo por la fuerza, no solo por la violencia, que tradicionalmente lo conocemos, sino era controlada por la cultura, por las configuraciones sociales, por las etiquetas, por las ceremonias, por toda esta mística que existía en esta corte real, y de esa manera la plebe estaba al pendiente. Su vida incluso giraba en torno a la vida de la corte real. Y por eso, más de una oportunidad menciona la buena sociedad. ¿Cuál era la buena sociedad? Por eso, entre comillas, la buena sociedad era lo que hacía la corte real, pues. Esa era la buena sociedad. Y si yo quiero aspirar, y si yo quiero estar por lo menos, si yo soy de la plebe, quiero estar por lo menos estar cerca de esta buena sociedad, tengo que, quizás en mi sobrevivencia, en mi limitación, tengo que de alguna otra manera acercarme a esta élite, a esta buena sociedad. Es como que un joven que quizás, o un adolescente, o una familia, o una persona común que no tiene quizás los medios necesarios, pero mira a su artista favorito, mira a su cantante, mira a su jugador de fútbol que se peina, que viste esto, que se compra esa marca. Quizás no tengo el dinero, o hago todo el esfuerzo, me ahorro, me endeudo para comprarme esa ropa de marca, el mismo que está utilizando, o quizás, como la mayoría de gente lo hace, no tengo dinero, pero voy a comprar un pantalón, voy a poner un corte o tal producto, voy a consumir, quizás pirateado, quizás no el original, pero quiero acercarme un poco a esa buena sociedad, a esa élite gobernante, a esa sociedad cortesana de nuestro tiempo. Todos buscan tener un vínculo con la corte, con la etiqueta y las ceremonias. Esto les daba prestigio, y no solo a la corte, a esta élite de poder, sino la plebe siempre buscaba acercarse o si era un sueño, como hay una película que habla, Corazón de Caballero, es un sueño de opio, un sueño de que cambiar mis estrellas, pero se puede cambiar. Pues mira la película Corazón de Caballero de este actor, se me fue el nombre, pero que se suicidó después de hacer de Guasón, y muchas películas más que retratan la sociedad cortesana de la época media. Muy bien, creo que me estoy extendiendo mucho, pero ya vamos a seguir. Poder y violencia en la sociedad cortesana, ya para ir ya cerrando. La vida en la sociedad cortesana no era de ningún modo específica, quiero que me presten atención unos minutos más. La vida en la sociedad cortesana no era de un modo pacífica. Aquí vemos ya la lógica de la violencia. Era grande la copia de hombres que se hallaban vinculados en un ciclo duradero y inevitablemente se presionaban unos a otros, luchaban por las oportunidades de prestigio, por su posición en la jerarquía del prestigio cortesano. Los asuntos, intrigas, contiendas por el rango y el favor no conocían tregua. Cada uno dependía de los demás y todos del rey. Cualquiera podía dañar a cualquiera. Quien hoy tenía un elevado rango podía hundirse mañana. No había ninguna seguridad. Es decir, los que estaban en la élite, en el poder, siempre estaban pendientes de conseguir más posesiones, de que quizás mi herencia me lo van a quitar. Por eso los hijos se peleaban con sus hermanos, se peleaban por el poder, asesinatos, muertes, suicidios, etc. Era una lucha violenta, por eso las películas que retratan esto, retratan la sociedad media, la sociedad cortesana, explican que era una sociedad bien violenta por la lucha por el poder, o en términos de novelías, por la coacción personal y sobre los demás. Había una lucha violenta por el poder para mantener su estilo de vida, su status quo. Es decir, yo hacía todo lo necesario para mantener este estilo de vida de la etiqueta, de la ceremonia, de la buena comida, de tener sirvientes, de tener siervos, de vestirnos con la mejor seda, con la mejor vestimenta. Y si por esto tengo que matar a mi hermano, si por eso tengo que matar digamos, a mi hermano menor para yo heredar toda la riqueza, lo tengo que hacer. Será una lucha encarnizada por mantener mi estilo de vida, mi status quo. Y por eso ahora yo lo comparo con la serie que yo sé que la mayoría de ustedes quizás lo han escuchado, lo han visto, y yo lo he visto por completo, esta serie de Juego de Tronos. Juego de Tronos, jóvenes, es quizás la forma vivencial, claro, es una serie ficticia, pero a partir del principio de la época media y la sociedad cortesana. Noé de Elías sería la base en sentido de este escritor de estos Juegos de Tronos, de los libros originales. Bueno, aquí yo he puesto
un libro que hace tiempo compré, Juego de Tronos y la filosofía. Eso era prácticamente la sociedad de la corte. Un ejemplo, podemos poner Juego de Tronos, porque había una corte, una lucha de los tronos de poder, y la plebe estaba pendiente, morían si es posible por sus gobernantes. Poder y violencia en la sociedad cortesana. Entonces decimos, todos debían buscar alianzas con otros hombres que gozaban de la misma alta estimación posible, evitar enemistades innecesarias, planear con precisión la táctica de lucha con los enemigos inevitables, dosificar del modo más exacto según el propio rango y estimación, la distancia y el acercamiento en la conducta hacia los demás. En otras palabras, un juego de tronos. Estrategias, voy a planificar, voy a estar pendiente de cómo me mantengo en el poder, qué hago con mis enemigos, antes que se me adelante yo los voy a matar, los voy a asesinar, todo para mantenerme en la corte. Y si el pueblo se quiere levantar, los voy a maltratar, voy a ejercer mi poder y violentamente los voy a reprimir. Entonces la sociedad cortesana se mantenía a partir de alianzas, redes y tejidos de poder, lo que hemos dicho, las configuraciones sociales, muy difíciles de romper. Se trataba de un juego de tronos, por eso pongo aquí, para ejemplificar quizás esta sociedad cortesana de la época media, de las sociedades absolutistas, como en esta serie de televisión se da a conocer, todo se hace por la lucha por el poder, por mantenerse por el poder, por el prestigio, que ahí en este juego de tronos la reina, no me acuerdo su nombre, la reina mala o la reina que estaba en el poder, no me acuerdo su nombre, todo lo hacía simplemente porque ella quería tener poder y que quería mantener su estilo de vida, por herencia que también, de la cual tenía un arraigo. Bien, para ir ya terminando, esto de sociedad individual lo voy a profundizar en otras clases, en la próxima clase, y cuando hablemos de la sociedad y los individuos. Pero uno de los discípulos, yo sé que ustedes habrán escuchado de Anthony Giddens. Anthony Giddens es uno de los teóricos más importantes contemporáneos británico en la actualidad. Su libro más importante es, entre otros, claro, La Constitución de la Sociedad, Bases para la Teoría de la Estructuración. Y Anthony Giddens fue un discípulo directo. Cuando digo directo es que literalmente se conocieron, fue un discípulo directo de Norbert Elias. Por eso es que la propuesta teórica de Giddens es salir de esta dicotomía individuo-sociedad, y esto lo toma directamente de su maestro Norbert Elias. Y Norbert Elias nos dice, hablar de que hombres individuales constituyen conjuntamente configuraciones de diverso tipo, o de que las sociedades no son más que configuraciones de hombres interdependientes, lo social queda irremediablemente atado al individuo y a la inversa. Lo individual no puede ser concebido y por lo tanto analizado por fuera de lo social. Esta es la dicotomía, la disyuntiva que existe hasta el día de hoy en las ciencias sociales, en la teoría sociológica, del individuo y la sociedad. ¿Cuál es primero, el individuo o la sociedad? ¿Cuál es más influyente? Para salir de esta dicotomía, de esta separación, Noé Elías escribe ese libro, Sociedad e Individuo, que lo vamos a ver en una clase más adelante. Y Giddens desarrolla también esta propuesta en el libro ya mencionado. Y también en su libro, La Sociedad Cortesana, de forma quizás primigenia o inicialmente ya, Norbert Elias hacía una aproximación a esta problemática que en otro libro más adelante lo iba a escribir, lo iba a analizar. Y para terminar, definamos dos conceptos claves, que a lo largo y ancho de esta primera unidad lo vamos a trabajar. Configuraciones sociales y sociología figuracional, como es que ya se sintetiza su teoría de Norbert Elias, no solo en este texto de Sociedad Cortesana, sino en los posteriores que vamos a revisar. Las configuraciones son tejidos de relaciones sociales con nidos simétricos en relaciones de poder e interdependencia, es decir, con nidos o con nodos o con puntos ordenados, proyectados, que nos llevan a tener poder, pero un poder interdependiente. Todos nos necesitamos, todos vivimos un plano de interdependencia, un tejido social en el cual todos nos necesitamos, porque si uno se desconecta, poco a poco los demás van a terminar rompiendo su vínculo. Por eso decimos que las personas que participan en ese tejido son redes sociales, no las redes sociales en internet o digital, sino redes sociales interconectados, en donde cada individuo tiene una conexión directa o indirecta con todos los que son parte del mismo tejido social. Ya les he dicho, poniendo una telaraña, donde hay muchos puntos que se conectan a partir de líneas, es un ejemplo bien directo de cómo es que se forma o que es una configuración social.
todos los que son parte del mismo tejido social, esto es una sociedad particular, en este caso, la sociedad cortesana. Entonces, cuando hay una idea de figuración, vamos a unirnos, vamos a trabajar de esta manera, vamos a tener un plan, entonces los individuos son interdependientes, se necesitan los unos a los otros, y a partir de esta interdependencia, de estos vínculos, de estas relaciones, construyen configuraciones sociales, que es la base de una sociedad, y en este caso, de la sociedad cortesana. De esta propuesta teórica, Norbert Elias será el gestor de lo que hoy se llama la sociología figuracional, que es en esencia, o en términos puntuales, un paradigma teórico y práctico, epistemológico y metodológico para comprender y explicar la sociedad en su totalidad a partir de sus configuraciones sociales. Entonces, hemos explicado la sociedad cortesana, la relación de las configuraciones sociales con la sociedad cortesana, algunas dimensiones o categorías más, y a lo largo y ancho de cada clase en esta primera unidad vamos a estar desarrollando la sociología figuracional de Norbert Elias. Y para terminar, y ahora sí, la actividad académica, ya les decía en la clase pasada, en esta unidad tienen que ustedes escoger cuál de estos 4 textos que yo lo voy a abordar. Hoy hemos hablado de sociedad cortesana. La próxima semana, sociología fundamental. La próxima, el proceso de civilización. Y finalmente, la sociedad de los individuos. Uno de estos textos que ya desde la semana pasada están en los archivos subidos ahí, ya lo tienen que estar leyendo, lo tienen que estar revisando para que más adelante puedan desarrollar su ensayo